Parroquia de Cristo Rey, Infonaví Buenavista, Cristo Rey Nuestra Señora del Carmen, Infonaví Buenavista. Bendiciones a todos, a todas. Hoy, sábado 7 de enero, San Raimundo de Peñafort. San Raimundo de Peñafort, en el año 1175. Bendiciones a todos los reimundos, a todas las reinas, aunque no coordina con el mundo, pero el Señor los bendiga abundantemente en el Señor. Bendiciones a todos. Hoy sábado, el primer sábado del año, y se cierra con ello la semana para tener esa bendición de la primera semana del año. Bendiciones a todos, a todas en este primer año, en esta primera semana del año. Escuchamos este canto y nos disponemos a Jesús el Señor. Noche de amor, todo duerme en entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, Jesús nace en un portal, llene la tierra la paz del Señor. Llene las almas la gracia de Dios, porque nació el Redentor, porque nació el Redentor. Noche de paz, noche de clara se escucha la voz celestial, llamando al hombre al pobre portal. Dios nos ofrece su amor. Dios nos ofrece su Bendiciones a todos, a todas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz sábado para todos. Felicidades a quienes hoy es sus cumpleaños, que hoy nacieron. Aquellos que hoy es día de su santo, que llevan nada más el nombre de Raimundo. Bendiciones a todos, a todas. Mi hermano Raimundo González,
Raimundo Oliver. Dios los bendiga a los Raimundos que por ahí tenemos en el caminar. Bendiciones. Raimundo significa buen consejo. Nació en Peñafort, cerca de Barcelona, España, en el año 1175. A los 20 años ya era profesor de filosofía en un colegio de Barcelona y a los 30 años era profesor de la famosa Universidad de Bolonia, Italia, donde se había doctorado. En el año 1222 entró en la comunidad de padres dominicos, cuando apenas hacía 8 meses que había muerto Santo Domingo de Guzmán, el fundador de esa comunidad. Pidió a sus superiores que le pusiera oficios duros y humillantes para hacer penitencia de sus pecados, especialmente de su orgullo, pero los superiores le pusieron por oficios y tareas el dedicarse a coleccionar las respuestas de los sabios antiguos de la iglesia y daba ciertas preguntas difíciles de los fieles, los cuales llamó casos de conciencia y compuso entonces el famoso libro llamado Suma, resumen de respuestas a casos difíciles en la confesión. Raimundo obtuvo de Dios la eficacia de la palabra o que su predicación lograba conmover a los oyentes y convertirlos, y así recorrió ciudades y campos en Aragón, Castilla y Cataluña. Los que lo acompañaban decían que parecía casi imposible que un predicador lograra tanta transformación con sus sermones. Junto con San Pedro de Nolasco, Raimundo fundó la comunidad de los Padres Mercedarios, dedicada a rescatar a los cristianos secuestrados por los maometanos o turcos. Y en el año 1230 el Papa Gregorio IX llamó a Raimundo a Roma y entre otros cargos que le dio, lo nombró su confesor. Una de las penitencias que este santo le puso al sumo pontífice fue que atendiera siempre muy bien a las peticiones que hicieran los pobres, y el Papa le encomendó que recogiera y publicara todos los decretos que había dado los pontífices y los concilios. Después de 3 años de trabajo publicó su famoso libro titulado Decretales, el cual ha tenido que consultar después de varios siglos todos los que quieren saber qué prohibieron los pontífices y concilios de la antigüedad. El pontífice lo nombró obispo, pero poco después el santo obtuvo que el Papa le aceptara la renuncia. Los religiosos de la comunidad lo eligieron superior general, pero a los 2 años renunció. Se consideraba apto para predicar y escribir, pero no para mandar. Los 33 años de su vida los dedicó a convertir cristianos y pecadores y obtuvo que muchos musulmanes se pasaran al cristianismo, y en una carta a su superior en el año 1256 le informó que ya ha logrado que 10.000 maometanos se vuelvan cristianos. Este santo murió cuando estaba por cumplir los 100 años, en el año 1275. 2 reyes asistieron a su entierro y en su sepulcro se obraron maravillosos milagros. Hoy celebramos a San Raimundo de Peñafort. Tenemos esta imagen de este santo que hoy el Señor nos invita a vivir en su presencia, su gracia y su bendición. San Raimundo de Peñafort intercede por nosotros. Amén. Bueno, pues, ¿qué puedo decirte más de esta vida que se exige? Muchas veces nosotros en la vida de los santos, y eso tenemos que saberlo expresar. Aquí nosotros vemos en la vida de los santos específicamente este encuentro de bendición con Dios, pero no vemos la contraparte. ¿Cuál es la contraparte? ¿Cómo fueron en el mundo? Cada uno de todos los santos tuvo que ver desde la tierra de su ser
para poder elevarse la plegaria a Dios. Y por eso mismo nosotros ahorita leemos toda la reseña de un hombre de bien, pero siempre tuvieron un sentido de arrepentimiento y un sentido de cambio en su vida. Y en ese cambio pudo ellos vivir esa gracia de bendición. Por eso mismo hoy nos invita el Señor a darnos cuenta de que cada uno de nosotros probablemente nos quede muy grande el saco de San Raimundo de Peñafort. Ayer, ¿cómo se llama? Ayer es la Epifanía de los Magos de Oriente, antier San Simón Estilita, así sucesivamente, antier Santa Ángela de Foligno o Santa Genoveva de París. Cada uno de ellos, para elevar su plegaria a ser santos, tuvo que primero mirarse su miseria de barro para hacer un trampolín y saltar a la gracia de la cual se exigiera más ser de Dios. Ten ese detalle presente, porque muchos de nosotros que leemos la vida de los santos y que tú lo estás escuchando, dices, pues yo cuándo voy a ser santo, Entonces, de ese punto de la indignación puede salir la redención. Desde ese punto, de esa situación de pecado, puede salir un buen examen de conciencia en el Señor. Bueno, pues ahora te invito a abrir tu corazón y de ponerte en su presencia santa y gloriosa. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ¿eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá? Pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que se les precisara el tiempo en que se les había aparecido en Jerusalén, y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría y entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volverían a Herodes, regresaron a sus tierras por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta mañana, de la cual el Señor nos está invitando, nuestra primera semana, estamos proclamando, no se te olvide, el sábado proclamamos el Evangelio del domingo. Y hoy estamos celebrando en este día domingo, día de la Epifanía, manifestación de Dios en su gracia. Jesús nació en Belén de Judá. En tiempos del rey Herodes hace mención de la identidad política, una situación inestable. Vámonos al norte de nuestro país, allá en Sonora, allá en Tamaulipas, allá, esa parte norte que está inestable. ¿Por qué? Porque hay mucha violencia, mucha alteración entre la situación de las cárceles y de los cárteles,
que están pues por consiguiente defendiendo a su líder, que ya lo apresaron, pero pues ahí empieza una revuelta porque surge otro líder y surge otro líder, y ahí se le llama San Juan las múltiples cabezas que quieren tomar el puesto de las distintas plazas en el caminar de ese gobierno corrupto de tipo de delincuencia organizada. Bueno, pues esto que te estoy narrando aquí en nuestro país, aquí en el 2023, pues eso era lo mismo que había en el tiempo de rey Herodes. Herodes tenía mucho miedo que hubiera alguien que le asaltara el reino, que le quitara el reino, que se confrontara con él. Dicen varios historiadores que era mejor ser cochino en el tiempo de rey Herodes, que el cochino era más respetado que los hijos, que ser hijo, porque Herodes en sus inseguridades mató a su cuñada, mandó a apresar a su hermano, a sus sobrinos los hizo desterrar, algunos otros los mandó a apresar, a hacer la vida de persecución, matándolos. Herodes era una persona inestable, llena de superstición y de prejuicio, envuelta de una inseguridad. Y esa persona, por consiguiente, era la que gobernaba. Por eso mismo, la noticia de los magos de Oriente tiene dos vertientes violentas. Una, que el rey se sobresaltó. Él siempre estaba con mucha situación violenta de cuidar su reino, de que nadie le quitara su trono, un trono que le había dado los romanos sin ser judío, porque no era judío, era idumeo. En esa situación, el rey se sintió con una situación de ofensa, cuando alguien inmediatamente se levantaba violentamente, se levantaba a querer quitarle el reino. Si veía a un heredero, pues lo quitaba de su vida, lo quitaba de la vida social, lo quitaba como quiera. En ese momento era la situación de la cual había mucha oscuridad en el plan social de Judea, Y aquí encontramos que los magos de Oriente llegaron con esa luz, con esa esperanza. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Entonces, aquí nos encontramos una grande reseña del espíritu sabio de los magos de Oriente. Por eso se les llama magos, por la sabiduría que ellos tenían para dar respuestas a las enfermedades, para dar respuestas a la situación climatológica, para dar respuestas a la situación social y política. Ese era la naturaleza de una persona que le llamaban mago en aquel entonces, que podía resolver, que tenía la forma de combinar algunas raíces y algunos vegetales para poder dar salud. Y ellos creían que era magia, pero realmente era sabiduría. Entonces ellos, valiéndose de los astros y leyendo la naturaleza que los acompañaba, conforme a la base de las Sagradas Escrituras, ellos tenían bien matizado el camino seguro. Y llegando a Jerusalén, la forma del verlos vestir y la forma del verlos habla de la luz que llevan dentro de su corazón. Cuando tú ves a una persona bien vestida y bien formal en su actuar, en el hablar, encontramos una persona que tiene mucha luz dentro de su corazón, que tiene una grande dignidad en vestimenta y que su luz es por consiguiente educable a los demás. Y pues el pueblo se sobresaltó. ¿Cómo? Un rey que acaba de nacer. ¿Cómo? Entonces les entraba el primer miedo a este Herodes, porque pues alguien me va a usurpar. Acaba de nacer, no veo ni un problema que nazca para que cuando yo lo sepa, pues yo pueda confrontarlo.
Como dice el dicho, no hay enemigo pequeño. Eso era lo que tenía Herodes. No hay enemigo pequeño. Esto es el primer miedo de la sociedad. El segundo miedo era la represalia que pudiera tomar el rey a todo el campo judío, a toda la población, por esa noticia que ellos veían. Por eso mismo observamos que la situación estaba muy oscura en relación a Jerusalén, la que tenía que estar bien iluminada al recibir al rey. Entonces, llegando el rey, anunciando a toda la población, porque empezaron a preguntar hasta que lo llevaron ante el rey Herodes, y el rey se sobresaltó porque tuvo miedo. Y en el momento de sobresaltarse, el rey Herodes convocó a los suyos que saben las sagradas escrituras, que saben la palabra de Dios. Y muchas veces nos pasa a ti y a mí, que tenemos las Sagradas Escrituras y no la consultamos, que tenemos las Sagradas Escrituras donde nos da respuestas y no la leemos, no la frecuentamos. De tal manera que esos son los que Herodes convoca a sus sumos sacerdotes, que realmente sí saben los sumos sacerdotes, pero los sacerdotes se quedan atorados. ¿Le diremos o no le diremos que sí va a haber un rey nuevo? Tienen miedo. Les acompaña el miedo. Aquel, cuando ya tiene miedo, ya no está viviendo en libertad. Es un sacerdote coaccionado, un sacerdote envuelto con una envoltura que no es de Dios. Entonces le dicen, dice así, le dicen a Herodes: en Belén de Judá, porque ha sido escrito el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, que no eres de la manera alguna la menor en las ciudades ilustres de Judá, de ti saldrá el jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Saldrá el jefe, el rey. Herodes inmediatamente se guardó en pavor, se guardó. No sabía cómo presentarse a los magos con esa astucia y con esas mañas de creerse ser seguro. Se muestra ante ellos y le dice: vayan, averigüen cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, vengan y avísenme para que yo vaya a adorarlo. Unas palabras muy salpicadas de todas las mentiras que puede decir un hombre inseguro. Unas palabras que no tienen eco ni resonancia en su corazón. De tal manera que los magos, con la ingenuidad y con la sana experiencia de la infancia, inmediatamente se fueron. Y al momento de salir, que les acompañó ahí la oscuridad, que les acompañó ahí ver cómo es que estaba un pueblo oprimido, cómo estaba un pueblo desesperado, pero un pueblo que está sumiso a un miedo. A ese pueblo de Israel se le olvidó la plegaria de ser asistido por Dios, porque cuando tienes miedo tienes que elevar tu plegaria y decirle: Señor, si tú lo permites, aquí estoy. Como dijo Santo Job: Señor, si hemos de recibir los de Dios los bienes, ¿por qué no voy a recibir los males? Y en ese momento los magos salieron, y nuevamente la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos y de nuevo, y ellos se llenaron de inmensa alegría. ¿Por qué? Porque la estrella les volvió a trazar el camino para llegar escasamente a 8 kilómetros de Jerusalén, Belén. Entonces aquí vemos esta grande enseñanza, de la cual nosotros vemos que ellos no desertaron al ver la decepción de un rey. Ellos no desertaron al ver a un pueblo apaciguado, un pueblo en penumbras. ¿Cuántos de nosotros: es que yo ya no voy a misa por ese sacerdote, o ya no voy a misa por esos feligreses que están ahí, desertas? Los magos no están fundamentados en una relación emocional, están fundamentados en una luz intensa que se llama el divino niño Jesús. Y por los méritos de su divina infancia, estos magos llegaron a su objetivo de conocer a Jesús. Ellos
En el momento había una encrucijada de ver al niño, que había descendido Dios en un niño y que había ascendido la naturaleza humana en un Dios. Es hermoso como lo dice hoy. Déjame recordar que santo es el que lo dijo hoy en la mañana. Quizás para ustedes digan, pues es que ahorita apenas sigue siendo de mañana. San Pedro Crisólogo dice aquí, dice: hoy el mago encuentra llorando en la cuna aquel que resplandeciente buscaba en la estrella. Hoy el mago contempla claramente entre pañales aquel que encubierto buscaba pacientemente a los astros. Hoy el mago discierne como profundo asombro lo que allí contempla: el cielo en la tierra en el cielo, el hombre en Dios y Dios en el hombre. Y aquel que no puede ser encerrado en todo el universo, incluido en el cuerpo de un niño, y viendo, cree y no duda, y lo proclaman con sus dones místicos: el incienso para Dios, el oro para el rey y la mirra para el que morirá. Hoy es el día de la manifestación de Dios en nuestra vida. Bueno, pues eso fue lo que dice hoy en la mañana San Pedro Crisólogo. Y bueno, pues escuchamos que los tres descubrieron sus regalos. Uno le ofreció oro, otro le ofreció incienso y otro le ofreció mirra. Y aquí grandemente el Señor me acaba de leer esta parte de San Juan Crisólogo, pero aquí yo escuché eso más temprano que esta hora, más temprano escuché esto, que cuando nosotros estamos agradecidos con Dios le ofrecemos el oro, aquello que tiene que ser más puro de nosotros, nuestra vida, y debemos de ofrecerle ese cofre, la presencia de Dios. Debemos de ofrecerle el incienso, toda nuestra entrega de servicio como un agradecimiento de todo lo que nos da. Pero también debemos de ofrecerle el sacrificio como la mirra, porque la mirra es una madera amarga, una madera que sirve para el ungüento de los embalsamados cuando mueren. Y por consiguiente debemos de ofrecerle también el sacrificio. Así que hay dos cosas que debemos de haberle ofrecer: lo más grande que tengamos en nuestra vida, a un hombre y a un Dios. Sí, cuando tú te pones a servir a los demás, que a pesar de que veas al hombre, ahí está Dios. Y entonces en esa situación implica que nos vayamos ofreciendo en sacrificio, implica que vayamos ofreciendo ese cofre de mirra, como Él vino a trabajar. Bueno, pues hoy, en este día de la Epifanía, el Señor nos guarde, nos llene de gracia, nos llene de su presencia y nos dé la fortaleza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz sábado para todos, la primera semana del mes, en el nombre de Jesús. Continúo con mi exclamación para invitarte y seguirte invitando. Encuentro de mujeres, el segundo encuentro de mujeres, este día 26 al 29, en el nombre de Jesús. Te invito, hermana mayor de 18 años, hermana, ten ese espíritu del Señor en tu presencia, atentos en la bendición. La última semana de enero, a tener ese encuentro. Y la primera semana de febrero, tener ese encuentro con Jesús. Varones, todos los varones de 18 años para adelante, con o sin los sacramentos, te invito, hermano varón, a que te dejes envolver en el manto de Jesús, como la imagen se está viendo, reestructurándote, acompañándote, derramando su presencia en los dones que necesitamos. Es primer fin de mes de febrero,
Sí, ahí tienes de 2 al 5 de febrero del presente año. Te invito, y hermana, como la imagen lo estás viendo, Jesús levantándote de todas las batallas que has tenido y Señor queriéndote reconfortar. Así pues, te invito a este encuentro del Señor con esta bendición. Que el Señor te colme de gracia, fortalece, te llene de bendición. Amén. Feliz sábado para todos. Nos vemos al rato en la celebración.